Aleluya, santo es el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Sí. Hola, hola, hola. Amén. Un pelín más. Amén. ¿Me escuchan los últimos que están allá al fondo? Dice que los últimos serán los primeros. Amén. No en irse, sino en llegar arriba. Amén. Aleluya. Hoy es un día de gozo. Hoy es un día de bendición, hoy es un día donde adoramos, glorificamos, exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Si quieren, los hermanos de la alabanza pueden sentar para que no nos distraigamos. ¿Es la palabra correcta? Amén. Yo entre el rumano y el español ya no sé qué hablo. Amén. Hoy es un día especial, aunque la palabra de Dios nos recuerda. Voy a tomar primero control del tiempo. Son las 7:10, o sea, a las 7:30 por lo menos voy a terminar. Espero. Así que si me paso, por favor, a hacerme con las manos así, porque normalmente en la congregación tenemos un reloj al fondo y lo puedo ver, grande, es digital, entonces lo puedo ver. Y no me quiero extender tampoco, pero no quiero dejar que el mensaje no tenga el peso que debe de tener. Decía que hoy es un día especial. Aunque la palabra de Dios nos recuerda que todos los días son santos, hoy es un día especial porque hoy en el mundo cristiano católico celebran lo mal dicho Semana Santa. Porque hoy es un día santo y mañana será santo y pasado será santo también. Todos los días para el Hijo de Dios deben ser santos. Amén. Dentro de esta celebración, el día más culme de toda esta semana que el catolicismo celebra, probablemente es el Viernes Santo. Y todos nosotros sabemos por películas, por literatura, por la misma palabra de Dios, lo que sucedió un día como esto, años atrás, 2000 y pico de años atrás. La muerte de una persona. Para muchos, una persona especial. Para otros, quizás no significaba nada, solamente era el hijo de un carpintero. Pero para nosotros, como hijos de Dios, es el acto más grande de amor que pudo haber sucedido a la humanidad. De hecho, de ahí, de ese acontecimiento tan tremendo, tan sublime, tan especial, se divide el tiempo. Y se comienza a contar como antes de Cristo y después de Cristo. Todo se dice después de Cristo. Fue un personaje que impactó la sociedad de aquel momento. Para algunos para bien y para otros para mal. No les convenía ese personaje, a tal punto que tomaron la decisión de llevarlo a una cruz. Como un malhechor, como una persona que no merecía un justo juicio. Probablemente ha sido el juicio más injusto que se ha llevado a cabo. Usted hoy puede contratar a un abogado, usted puede contratar, si tiene dinero, lo mejor, y probablemente puede tener un juicio probablemente justo. Pero el de esta persona, el de nuestro Señor Jesús, fue el juicio más injusto que se llevó. En esta tarde, amado, no es casualidad que usted esté en este lugar. Si usted es visitante, si usted nos visita por primera vez, si usted después de mucho tiempo hoy está en este lugar, permítame decirle que ha sido el Señor el que te ha traído. Ha sido el Espíritu Santo el que te ha movido a estar acá. Y yo te pido
que usted no se pierda nada de lo que se hable o se diga en este lugar. Porque dice la palabra que una palabra del Señor basta. Basta para sanarte, basta para salvarte, basta para bendecirte, basta para hacer lo que Él quiere que tú seas. Aleluya. Eso lo logró Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Y yo le voy a pedir en esta tarde que reflexionemos. Amados, reflexionemos desde los líderes, porque los más culpables en este injusto juicio de Dios fueron los líderes de aquel momento. El mensaje, el juicio debe empezar por casa. Y yo hablo hoy a los pastores, hablo hoy a los líderes, me hablo a mí mismo, porque muchas veces crucificamos a Jesús. Con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir, que no se amolda al diseño que nos ha dejado el Señor, a la instrucción que Él tiene o que Él dejó para cada uno de nosotros. Ayer se hablaba de vivir o de pasar un Getsemaní. Tenemos que ser prensados, hermano, y eso es a base de dolor, esa base de situaciones, esa base de muertes, esa base de necesidad. Es triste encontrar púlpitos que se ha dejado la palabra de Dios. Son mensajes motivacionales para hacerte sentir bien, para que tú no te vayas, para que no vaya a ser que la palabra te golpee. Pero el Señor Jesús fue golpeado, fue vituperado, fue maltratado. Tenemos que nuestros mensajes del púlpito sean mensajes bibliocéntricos, donde el centro sea la palabra de Dios, donde la palabra de Dios tome el protagonismo y no el hombre, no el predicador, no el motivacionador que está de turno. Tenemos que utilizar en los mensajes la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que sana, es la que salva, es la que restaura, es la que bendice. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede estar hoy indiferente. Hoy quiero escuchar palabras. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tenemos que volver a este libro, a sus enseñanzas, porque de ellas hemos aprendido todo, historias, parábolas, enseñanzas que nos dejó personajes, y el personaje más grande fue Jesús. Yo les vengo a hablar en esta tarde del mensaje de la cruz. Es un mensaje que tiene que estar vivo y a diario en nuestra vida. Usted tiene que levantarse cada mañana con el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es un mensaje de carga o de dolor o de aflicción. Es un mensaje de victoria. Es un mensaje de triunfo, del bien sobre el mal. Nosotros nos encontramos en una continua batalla, constante, a diario. Tenemos un adversario que quiere destruir nuestras almas. Y muchas veces nosotros le permitimos. Porque nuestras vidas las llenamos de todas otras cosas que no convienen. La amistad, dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Romanos 12, 2. No es el versículo, no lo busques, Dayana. Yo estoy solamente en una introducción, no he empezado a predicar. Pero lo que siente mi corazón, porque
Porque nosotros nos estamos jugando una eternidad con Cristo. Y esa eternidad va a ser por tomar en cuenta el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, yo lo escuché y lo aprendí desde mis primeros años del crecimiento espiritual. Y es esto que está aquí señalado. Dos transversales, uno horizontal, uno vertical y otro horizontal. Es un mensaje en el cual el Señor nos dice que hay una relación entre Dios y nosotros. Una relación vertical, pero tiene que haber una relación horizontal entre los unos con los otros. Un grave problema que tenemos hoy en día. Sí, decimos amar a Dios, pero odiamos al hermano. No somos capaces de pasar la ofensa. Hay todavía dentro de la iglesia cristiana hermanos que tienen falta de perdón, que no han sido capaces de pasar una ofensa. Cuando la palabra de Dios dice que si nosotros le amamos a Él, tenemos que amar al hermano. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro hermano? Muchos nos han causado daño y nos causarán daño durante todo este peregrinaje que tenemos. Pero la palabra de Dios nos enseña en este mensaje de la cruz que Dios a los que lo estaban crucificando, a los que se estaban burlando, a los que le estaban injuriando, a los que le estaban calumniando, Él los perdonó. Él dijo, Señor, perdónalos. No saben, no entienden. Y mucha gente de nosotros, de la iglesia siglo XXI, no entiende. Tienen odio en su corazón, tienen rencores en su corazón. El mensaje de la cruz nos dice, pongámonos en cuenta con el Señor. Porque el que no perdona no tiene parte con Él. Y todos los que estamos aquí queremos estar en una presencia, en una eternidad con Él. Amén. El versículo estelar, el versículo clave, el versículo conocido, archi, mega, ultra, conocido por todo el cristiano es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado lo que más amaba, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Ese es el propósito que tiene Dios con nuestra vida. Juan 10:18. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hablando de la cruz. Él decidió voluntariamente ir a la cruz de Calvario. ¿Tú por qué? ¿O por qué no decidimos nosotros ir al Calvario? Resulta que ese sacrificio era para nosotros, no era para Él. Él era santo y sin pecado. Mas sin embargo, porque de tal manera nos amó, Él decidió ir a la cruz. Un sacrificio que era únicamente designado para los peores malhechores. Dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él murió, como dijo, o como era lo que era, en medio de pecadores. Murió en medio de dos pecadores, dándonos esa enseñanza. Él vivió en medio nuestro, pecadores, pero entregando su vida para llevar nuestro pecado. Amén. Amén. Aleluya. La primera palabra que encontramos, o la primera frase de este mensaje de la cruz, es una perfecta intersección
de nuestro Señor Jesús. Es una palabra. ¿Se apagó esto? Aleluya. ¿No? Bien. Es una palabra o es un llamado al perdón. Lucas 23, 33 dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, Jesús predicó muchos sermones. Algunas enseñanzas las dio en un monte, otras enseñanzas a la orilla de un lago, otras por el camino, otras de día, otras de noche. Pero esta enseñanza era en medio de 2 ladrones, en medio de gente que le había escarnecido, en medio de gente que se había burlado. Ya no era esos sermones que daba, esas parábolas en aquellos lugares donde hacía recostar la gente. Estaba en una cruz. Amén. Y solamente 7 palabras o 7 frases bastaron para cambiar la situación de toda una humanidad. Este mensaje perdurará eternamente y para siempre. El que es cristiano jamás puede olvidar este mensaje de la cruz. En esas 7 palabras constituyen el último sermón de nuestro Señor Jesucristo y murió como lo que Él dijo que era, el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Él enseñó, Él consoló, Él dio palabra de esperanza. Ese es nuestro Jesús. Aleluya. Y al que le cantamos, y al que le adoramos, y al que cada domingo nos esforzamos, y cada martes y cada miércoles en las diferentes reuniones de nuestra congregación exaltamos. Pero muchos hermanos son lentos, adormecidos, anestesiados. Tenemos que tener vida porque Él en la cruz del Calvario nos dio vida. Y vida en abundancia. El cristiano tiene que ser alguien bullicioso, alguien activo, alguien servicial, alguien conocedor de su enseñanza. No es una persona pasiva, no es una persona dormida, no es una persona sin entendimiento, no, es una persona viva, porque Él nos dio vida. Esa noche, o en esta noche, reflexionaremos sobre esas 7 palabras. Esa palabra de perdón que habla en Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podía recibir. Había sido azotado, había sido golpeado, le habían clavado unos clavos en un madero, y los clavos buscando era un promedio entre 14 y 18 centímetros y 10 pulgadas de gruesos. Era una cosa parecida a esto. Eso fue lo que pusieron sobre sus manos y sobre sus pies. En eso se sostenía su cuerpo, previamente molido por cada uno de esos azotes que aquel látigo romano dio contra su cuerpo. Un látigo que era formado por huesos afilados y bolas metálicas que producían hematomas en el momento que golpeaba, y aquellos huesos rasgaban su espalda, su cuerpo.
Fue flagelado en todo lugar de su cuerpo, en su cabeza, en su espalda, en sus pechos, en sus lomos, en sus piernas, en sus muslos. Yo para preparar este sermón anoche decidí ver el film de La Pasión de Mel Gibson. Es increíble. Pero nosotros nos permitimos no tomar en cuenta el mensaje de la cruz. Hoy tenemos remordimiento, pero en muchos no hay arrepentimiento. Sabemos que hacemos muchas cosas mal, pero no corregimos. Este mensaje de la cruz es un mensaje o es un llamado a corregir, porque Él nos amó. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pero esa vez escucharon unas palabras. Los romanos estaban acostumbrados cuando ellos crucificaban, porque tenía la función de la crucifixión. Para ellos era normal, y era muy normal escuchar de los que iban a la crucifixión palabras de maldición, palabras soeces, de todo. Pero en este caso fue curioso que estos que le iban a crucificar no escucharon ningún tipo de esa palabra. Solamente escucharon una palabra que les causó curiosidad: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aleluya. Nuestro Señor Jesús termina sus días en este mundo perdonando, sin rencores, sin amarguras en su corazón. Los había perdonado y pedía al Padre Celestial que los perdonara. Tenía también el Padre y los perdonó, pero o dijo, Padre, perdón, o Él no dijo, Padre, perdónalos, pero destrúyalos. Él no estaba clamando por venganza, Él estaba pidiendo misericordia para los que le habían crucificado y para los que le habían causado dolor. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor, a cada uno de ellos. No te vayas de este mundo sin perdonar. Aleluya. Lastimosamente, muchas personas terminan sus vidas odiando en su corazón y llenos de resentimiento y amargura. Y hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros: perdona, porque yo he perdonado y ejemplo os he dado. Muchos dicen que Dios te perdone, pero yo no te perdono. Que Dios tenga misericordia de ti, pero yo no tendré misericordia de ti. No es el mensaje de la cruz. Como cristianos tenemos que comprender que este perdón de Jesús en la cruz también es para cada uno de nosotros, pues fue crucificado por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Me faltan 3 hojas. Amén. ¿Están cansados? Yo no tengo afán, hermano. Pero usted no se puede ir hoy de aquí sin oír este mensaje. Aleluya. Yo tengo acostumbrado allá la congregación en Coini, ya saben, ellos. La segunda palabra o frase que el Señor da en la cruz del Calvario es una palabra de salvación. En Lucas 23, 39 al 43, dice de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos.
mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de pecadores y teniendo de ellos misericordia. Él fue crucificado en medio de dos malhechores, quienes seguramente habían cometido crímenes muy graves y que fueron condenados a ese tipo de muerte. Y uno de ellos se burlaba de él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció como Salvador e hizo una petición estando en su agonía. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Y este hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. Él le demostró que verdaderamente era lo que él había dicho que era, la puerta de la salvación. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta, amado. Él es la puerta. El Señor entregó su vida abriéndola, la puerta del reino de Dios a los pecadores. Él nos abrió la puerta, pero muchos no queremos entrar por la puerta, porque la palabra de Dios dice que estrecha es la puerta que lleva al cielo. Tu orgullo, tu pecado, tu celo, tu falta de perdón, tu idolatría, tu mala palabra, tus vicios, no permiten que entre por esa puerta. Pero si tú los dejas, Él es la puerta. Porque hay una puerta amplia que lleva al infierno, a la perdición. Pero hay una puerta estrecha que no se puede entrar con equipaje. Tenemos que dejarlo todo. Amén. Amén. El Señor entregó su vida abriendo la puerta del reino de Dios a los pecadores. Esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes en nuestra vida. Que mientras vivamos, nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento. Mientras tú tengas vida, puedes acudir al arrepentimiento y Dios no te rechazará. El arrepentimiento es un verdadero cambio a tu forma de vivir y de pensar. Dice, nunca se es demasiado tarde para recibir salvación y entrar al reino de los cielos. Siempre va a haber esa oportunidad. Pero nadie tiene garantizado el mañana. La oportunidad es hoy. No la dejes pasar. No tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Pues podemos ver que en la última persona a la cual Jesús le predicó era un ladrón que estaba a su lado. Es decir, todo pecador que se arrepienta puede tener entrada al reino de los cielos. Aleluya. La tercera palabra, muy bien. Muy bien. Me he dejado la mitad por el camino. Me he dejado la mitad. Yo venía con impulso de aquí como Pablo, 3 horas por lo menos. ¿Ustedes conocen a Pablo? No, Pablo el de Coín. ¿Dónde está Pablo? Es que es bajito como yo, entonces. Amén, aleluya. No, este era Pablo, el apóstol. Y ese le gustaba. Yo me identifico con él. Este es un momento de diglar, para que no se me distraiga. Escúchame, la cosa se pone complicada. Buena. Así que vamos a intentar. Yo les dije que
a las 1:30. Me quedan 15 minutitos. Yo creo que llego. Y si no, espero que me apliquen la misericordia y me pasaré otros 5 minutitos, ¿no? Vale. Muy bien. Aleluya. La tercera palabra o frase es una palabra de amor. Qué bueno sentir uno el amor. Poder recibir amor. Un amor genuino. No un amor falso, sino un amor verdadero. Yo me siento realizado con mi esposa. Me da un amor verdadero. Yo sé que ella no me va a fallar. Yo sé que ella no me va a engañar. Yo sé que ella no me va a faltar. Yo sé que ella me ama. El amor de Dios es más profundo que el amor de una persona. Esta tercera palabra la encontramos en Juan 19, 25 al 27 y dice, estaban junto a la cruz de Jesús. Juan 19, 25 al 27. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Cleofas se dice que era el hermano menor de José. O sea, estaba la mujer con María. Y María, y la hermana de María. Además estaba María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa o con él. Aleluya. Había una intimidad. Lo habían abandonado todos. Le habían dejado todos. Usted no se sienta triste si alguien se va de tu congregación. Probablemente muchos se irán. Pero la bendición de Dios es abundante, es generosa, es poderosa. Bendice tu iglesia, clama por tu iglesia, ten fe en tu iglesia. Dios añade, Dios es Dios de provisión. Jehová es Jehová Jireh. Aleluya. Todos sus discípulos le habían abandonado, menos Juan. Había quedado uno, siempre hay uno, siempre hay la excepción a la regla. Mi pregunta, ¿eres tú ese Juan? ¿Eres tú ese Juan? Amén, amén. Aquí era cuando tocaba que decir, amén, aleluya, amén. Yo soy ese Juan. Santo. Teníamos que, como un resorte, saltar de nuestro asiento. Yo soy ese Juan. Solamente quedó Juan. Verdaderamente era un momento duro para María, su madre. Viéndolo en semejante situación de angustia, de agonía, de dolor, de crucifixión, viendo morir a su hijo, agonizando, sufriendo, en ese momento se cumplió la profecía dicha por Simeón 25 años antes de ese momento de la crucifixión. Cuando tenía 8 años Jesús y era presentado en el templo, y Simeón le dijo a María, lo bendijo Simeón, Lucas 2, 34, 35, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, y la espada del dolor estaba atravesando su alma. Aleluya. Jesús mostró su amor para con su madre, no dejándola desamparada,
se cree que José ya había muerto, pero Jesús no se desentiende de ella. Es maravilloso ver cómo el Señor está cumpliendo su misión redentora y cómo está atento al cuidado, al amor por su madre. Muchos de nosotros tenemos proyectos importantes, tenemos ministerios y desarrollamos y le damos o descuidamos personas importantes en nuestra vida. Jesús nos está enseñando en esta palabra un cuidado. Estaba levantando una nueva familia cuando le dice: madre, he allá a tu hijo, allá a tu madre. Le estaba levantando una nueva comunidad, una nueva familia. Dios está levantando una nueva familia en medio nuestro. Dios nos está desentendiendo de lo que Él está pasando en el mensaje de la cruz o en esa crucifixión. Dios nos está diciendo que nos amemos, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Esto es amor. Él estaba en su agonía, pero aún así tuvo tiempo para mirar a su madre y para mirar a aquel discípulo que no lo había abandonado y decirle: mira, ella a tu madre, ella a tu hijo. Y desde aquel momento dice que la recibió. Aleluya. La cuarta palabra, porque no me da tiempo ya, tengo que ir corriendo, Señor. La cuarta palabra es una palabra de angustia. En Mateo 27, 45 al 46 dice: y desde la hora sexta, esto es las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Estas son las 6 de la tarde, que probablemente se cree que a esa hora es que muere nuestro Señor Jesús, la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para comprender mejor el significado de esta frase, de esta palabra tan importante de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo 22:1 o el Salmo 22. Es un salmo mesiánico, es precioso. Y el Salmo 22:1 dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El título de ese salmo dice sobre Ajelé Sahar, que significa el siervo de la aurora, el corzo del amanecer. Según los historiadores bíblicos o judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio de la mañana. Jesús estaba siendo el Cordero perfecto, que estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando en manos de los pecadores a su Hijo, el unigénito. Pero por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros. El Padre Celestial es curioso que no permitió que Abraham sacrificara a Isaac. Pero ahora el Padre Celestial permite que su Hijo sea sacrificado por nosotros. Por eso el Señor con agonía expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta de esa agonía, el dolor del Padre Celestial permitiendo que su Hijo muriera en la cruz. Aquí tengo algo especial. Él soportó el abandono.
Isaías 59:2 dice, pero vuestras inequidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En algunas enseñanzas se dice que si Él era Dios, ¿cómo el Padre lo podía abandonar? Y el misterio es sencillo de desarrollar. Usted tiene que entender que Jesús tenía dos naturalezas. Una naturaleza divina que era 100% Dios, porque era la única forma de que Dios Padre pudiera recibir el sacrificio de su muerte y poder quitar los pecados, porque antiguamente se ofrecía unos carneros, un cordero, y no que era que quitaba el pecado, sino que cubría el pecado. Pero ahora era el Hijo de Dios, Dios eterno, ofreciéndose en sacrificio por nosotros. Él era Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender que Dios lo abandonó? Porque en su naturaleza humana, Jesús sintió el abandono del Padre. No dice la Biblia por cuánto tiempo, pero no fue mucho. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Él en su humanidad llevó el pecado, pero en su divinidad era santo. Amén. Es importante comprender esa realidad. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. En su amor, nada nos podrá separar de Él. Amén. La quinta palabra es una palabra de agonía. O estoy en la cuarta, no sé ya, no sé ni por dónde. La quinta. ¿Cómo quieren que terminen rápido, Los estaba probando, Los estaba probando. La quinta palabra es una palabra de agonía. En Juan 19:28, la palabra nos dice, y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Yo nunca había entendido bien este mensaje de tengo sed, pero este mensaje tenemos que comprender que es uno de los sufrimientos. La sed es uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados. No era solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre producía fiebre en el cuerpo de la persona que estaba muriendo por la insolación. Y las heridas estaban infectadas y esto hacía que la boca se secara y la lengua se pegara a su paladar. Salmo 22:15 dice, como un tiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Esta palabra de tengo sed tiene un doble mensaje. Nuestro Señor Jesucristo entregó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. No se te olvide. Sufrió hasta lo último y por amor de nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar por Él? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Él, el sufrimiento? Déjeme decirle que estamos en el final de los tiempos y vendrá persecución
y prueba para la iglesia. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por él? O mejor decimos, no, a mí no, a mi hermano, que es más fuerte. Y lo ponemos allí, le damos de latigazo o lo que sea, no sé cómo será. Y otro mensaje es que el Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros nunca, jamás tengamos sed. No una sed física, sino una sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto para que brotase agua, así Cristo es nuestra roca que fue golpeada para que nosotros pudiésemos beber del agua de la vida eterna. Y en Juan 7:37 dice, en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La pregunta del Señor en esta tarde es, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Y nunca, jamás volverá a tener sed espiritual. Hoy muchos tienen ese paladar, esa lengua pegada y está como un tiesto seco. Están secos, están muriéndose, tienen insolación, están en agonía porque no quieren beber de Jesús. El mensaje de la cruz es una invitación a beber de Él. Él lo hizo posible. Ya no hay necesidad de más sacrificio. Él sufrió la agonía, llevó el sufrimiento. No nos toca a nosotros, qué bueno. Pero como todo lo tenemos y lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces parece ser que bueno, eso fue en aquel entonces. No, el mensaje de la cruz es válido hoy también. Cada una de estas frases es válida hoy. Voy terminando, hermano, no se afane. Mira, llevo 3 minutos pasaditos. Otro mensaje de la sed es que el Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no suframos de sed espiritual. Bueno, esa está. La sexta palabra es una palabra de esperanza. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Nuestro Señor Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada. Que la misión se había cumplido, el propósito con el cual se despojó de su divinidad y bajó aquí a la tierra y se hizo semejante a uno de nosotros, se había cumplido. Porque si Él no entregaba su vida, nosotros seguiríamos siendo culpables. No hay ningún sacrificio humano que pueda ser recibido por Él. Solamente el sacrificio de su Hijo fue suficiente. Usted no tiene que subir a una montaña con piedras en los zapatos o como hacen los filipinos con un látigo a la derecha y otro a la izquierda, hoy Viernes Santo, y sacándose sangre. No vale. Es el sacrificio de Cristo el que vale. Nuestro Señor Jesús lo dejó claro que la obra estaba culminada. Por eso exclamó una palabra, consumado es, que traducida en el original, en el griego, significa tetelestai. La palabra tetelestai tiene varios significados bíblicos. Por lo menos 2 vamos a hablar aquí. El primero, tetelestai, era usado cuando en una batalla el general victorioso subía a un monte y gritaba tetelestai, tetelestai. La batalla ha sido ganada. Jesús en la cruz estaba en un monte, en el monte de la calavera, gritando tetelestai. La batalla
había sido ganada. Porque déjeme decirte, amado, que nosotros tenemos una batalla diaria que tenemos que pelearla. Mientras estemos en nuestra vida, tenemos que pelear esa batalla. Pero lo bueno de la historia es que Jesús ganó esa batalla. No pelees tus batallas solo. Entrégale la batalla al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque Él dijo, Tetelestai, la batalla ha sido ganada. Consumado es. Amén. En Colosenses 2:14-15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo está vencido. No le eche la culpa al diablo de nada. Échate la culpa tú, si tu vida no progresa. Pero no le eche la culpa al diablo. El diablo está vencido. Sí, 3 enemigos tenemos: la carne, el diablo y nuestra carne. Nuestra carne, el diablo y el mundo. Bien, por los que saben la Biblia. Yo era para probarlo, Luis Claudio. Aleluya. Tetelestai también era una palabra que se usaba en el comercio cuando se cancelaba una deuda. Tetelestai, es decir, quería decir, la deuda está pagada. Jesús pagó nuestra deuda con Dios y nos justificó por medio de su sangre. Por medio de su sangre tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente a través de Él. Ese es el mensaje de la cruz del Calvario. Y la última palabra, y resumiéndola, es una palabra de victoria. Es una palabra de confianza. En Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba confiado de que al morir no quedaría solo. El Padre Celestial estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino que en las manos de Dios. Nuestras vidas únicamente están en las manos de Dios. La muerte no pudo con él y no puede con nosotros. Aleluya. Su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea, un piadoso y creyente o cristiano que esperaba el reino de Dios. En Marcos 15:42-46 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo y envolviéndolo en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jesús no se preocupó por quién había o qué iban a hacer de su cuerpo. Él se preocupó de su espíritu. La enseñanza, preocupémonos de nuestro espíritu, no de nuestro cuerpo. Ya habrá quien nos entierre, porque esto es así.
Y Romanos 8, 38 y 39 dice que por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Padre lo dio todo. Y este mensaje, concluyendo, son unas palabras de redención. Es una palabra de amor a causa de su sufrimiento. Es una palabra de esperanza y una palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Amado, lleve este mensaje de la cruz diario. No es el Viernes Santo, no es una Semana Santa, es diario. Amén. Yo les voy a pedir a los hermanos de la alabanza y vamos a terminar con una alabanza y damos gracias al Señor por su paciencia, por su amor, por su comprensión. El mensaje pudo haber sido un poco largo, pero se tenía que dar. Amén. El Señor los bendiga y les guarde. Así que vamos a cantar alegres, nos ponemos de pie los que podamos y alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y al final, pues, tendremos merienda. Amén. Aleluya.